Venezuela, cómo poder hacer todas estas relaciones. De verdad que han sido un motor, han sido personas clave. Y además de agradecerle a ellos, agradecer a todos los que han estado tras bastidores, organizando desde el elemento técnico, de inscripciones, todas las áreas, todo un equipo detrás, que de verdad que se agradece profundamente porque han estado constantemente para que hoy estemos disfrutando de este importante evento. Hoy tendremos como sesión inaugural, tendremos dos grandes conferencias. La primera conferencia será expuesta por el doctor Charles da Silva Rodríguez, cuyo título es La sobrecarga en el cuidado del adulto mayor en México, Latinoamérica y el Caribe. La segunda conferencia magistral que tendremos para el día de hoy estará a cargo del doctor Javier López, ¿sí?, quien es el que estará llevando todo el proceso. Es un trabajo que se ha hecho en conjunto con la doctora Luisa Angelucci y con mi persona, pero la ponencia que él estará dirigiendo serán las fortalezas y el malestar, bienestar emocional de las personas mayores en Venezuela y España durante el COVID-19. Con eso vamos a abrir este importante evento. Además tendremos el día de mañana, jueves y el viernes, de verdad que tenemos un buen espacio que nos permite nutrir y además yo creo que el tema de poderlo ver de manera interdisciplinar. Damos la bienvenida entonces al doctor Charles da Silva Rodríguez. Hablo un poco de el respaldo curricular que él tiene. Es profesor asociado de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del claustro de doctores de la Universidad de Extremadura, España. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 CONACYT. Investigador invitado en la Universidad Aberta, Portugal. Investigador miembro del Centro de Investigación, profesor Dr. Joaquín Veríssimo Serrao de Portugal. Miembro del Cuerpo Académico de Psicología y Salud de la Universidad de Guanajuato. Miembro del Comité Asesor de la Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba. Su formación académica tiene postdoctorado en Filosofía en Antropológica en la Universidad de Lisboa, Portugal. Doctorado en Psicología, Universidad de Extremadura, Campus Badajoz, España. Especialidad en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica, CREAP, Portugal. Maestría en Psicología del Lenguaje y Logopedia y licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Lisboa, Portugal. Doctor Charles da Silva, de verdad que es un gustazo poderlo tener entre nosotros y su ponencia, reitero, es la sobrecarga en el cuidado del adulto mayor en México, Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por que puedan estar el día de hoy compartiendo con nosotros este evento sobre pues, un tema tan importante como es el cuidado y el envejecimiento. Muy bien, me gustaría iniciar la presentación para que puedan ir acompañando un poquito los datos y todo aquello que fuimos identificando y describiendo en parte de nuestras investigaciones. Creo que con unos segundos ya está casi, bueno. Ya se ve. Muy bien, cosas de la tecnología. Bueno, iniciamos entonces, quería hablarles un poco sobre la sobrecarga. En general, me gusta traer, describir, presentar soluciones, estrategias. Hoy más bien traigo más preguntas que tal vez soluciones. Creo que también es parte, como escuchamos al principio de la apertura de este congreso, tenemos que hacernos preguntas, tenemos que realmente conocer un poco más sobre estos fenómenos, que son fenómenos importantísimos, y si ha sido el fenómeno del envejecimiento algo que se ha hablado en los últimos años, el fenómeno del cuidador se ha como que de alguna manera dejado como algo, bueno, tal vez no tan importante. En ese sentido, en primer lugar, me gustaría hacer la conceptualización de dos cosas que me parecen interesantes. ¿Qué es ser un cuidador?
Finalmente, sabemos que existen dos grandes posiciones, el cuidador formal y el cuidador informal, pero es importante definir. El cuidador formal es la persona profesional de la salud que ha decidido trabajar en este ámbito. Es decir, ha decidido ser cuidador. Hablamos de médicos, enfermeros, psicólogos, inclusivamente trabajadores sociales que hacen parte de todo este equipo, de este grupo de profesionales de la salud que dedican su trabajo hacia el envejecimiento. Esto por un lado. Por otro lado, el cuidador como pues, no profesional. El cuidador informal, que denominamos de cuidador informal, que es el familiar, el amigo, la persona que de alguna manera, como decimos coloquialmente, le tocó cuidar. Ese es el cuidador informal. Grandes diferencias existen, por supuesto. Por un lado, los cuidadores profesionales de la salud en general están 8 horas con sus pacientes, con las personas que tienen que cuidar en centros, instituciones, hospitales, etc. O mientras los cuidadores informales pasan todo un día, las 24 horas del día, con una persona o dos a las que cuidan. Yo creo que es fundamental decir que tanto un cuidador como otro cuidador son extremadamente importantes. Si por un lado el profesional de la salud trabaja 8 horas, cuida mucha gente, es decir, tiene que llegar a muchísimos adultos mayores. Por otro lado, el cuidador informal tiene esas 24 horas del día con los cuales tiene que compartir, o que muchas veces, perdón, no tiene con quién compartir este cuidado. Otros factores que yo creo que también podrían ser relevantes es que el cuidador profesional de la salud ha escogido esta trayectoria, es decir, ha estudiado, ha buscado fuentes, ha buscado aprendizajes, experiencias que están relacionadas con el cuidado. Además, tiene toda una situación legal y económica ajustada a un trabajo, que es el cuidado, mientras o en cuanto los cuidadores informales, lamentablemente, no tienen estas condiciones. Hablaban de políticas públicas, dejo como ejemplo, uno de los países, Portugal ha sido uno de los países que ha tomado como condición de política pública el que el cuidador informal sea una persona física y fiscal, es decir, que tenga todas las beneficios o beneficios que puede tener cualquier trabajador, es decir, vacaciones, sueldo y todas las demás situaciones legales propuestas. Esta fue una política pública discutida hace unos años y que finalmente ha podido entrar en vigor en Portugal. Sabemos que Portugal, España, Península Ibérica son países bastante envejecidos, entonces han estado realmente bajo un proceso de desarrollo bastante rápido y necesario, y esta es una probablemente de las políticas públicas que debería ser pensada también por otros países. Cuidador formal e informal, como vimos, es decir, el cuidador es la persona que cuida, es la persona que apoya, es la persona que va a estar con el adulto mayor. El adulto mayor puede estar en fase de envejecimiento normal, a veces nos preguntan, ¿no? Es un factor que puede generar alguna confusión. El cuidador cuida a un adulto mayor en fase de envejecimiento patológico, pero también en fase de envejecimiento normal. Aquí lo importante es la capacidad que pueda tener la persona que está siendo cuidada de adaptarse a una situación progresiva de cambio, como por ejemplo deterioro cognitivo, una alteración física, desde la perspectiva motora fina o motora gruesa, que le impida finalmente tener su actividad diaria normal. Entonces, en estos casos necesita de la supervisión, por supuesto, de otro adulto, que aquí sería el cuidador. El cuidador tiene, francamente, dos áreas importantes de acción. La primera, como les comentaba, necesita de apoyar al adulto mayor a adaptarse muchas veces a procesos que son paulatinos y que son un cambio importante, orgánico, cerebral del adulto mayor,
y por otro lado, pues necesita hacer toda una serie de gestiones que están relacionadas con la salud de esta misma persona a quien cuida. Entonces, son procesos, son los principales procesos, es la persona que cuida, que se responsabiliza por todos estos factores relacionados y los que acabo de mencionar, para que el adulto mayor pueda tener un proceso de envejecimiento lo más normalizado y con el mayor bienestar posible. Entonces aquí, como les comentaba inicialmente, el cuidador formal e informal, más o menos dónde los podemos ubicar como proceso, los formales casi siempre en institución y los informales mayoritariamente desde sus casas, haciendo esta labor de cuidado. La sobrecarga, ¿qué es la sobrecarga? Es el factor que hemos estudiado, que este año decidimos, bueno, desde hace 2 años que vamos trabajando, pero este año entramos en campo y empezamos a tener los primeros datos, que es lo que yo vengo y quiero compartir con vosotros. La sobrecarga es un exceso, por decirlo de alguna forma, de trabajo, que está relacionado con muchísimos factores, con la dificultad económica, con la sobrecarga fiscal, las limitaciones de tiempo, algunos actos más psicológicos. Aquí ya vamos a ver el cambio, porque este fenómeno se basa en 2 grandes vertientes. Una es la física, la persona como organismo, el cansancio, todo aquello que puede generar el estrés, la ansiedad, etcétera, por cuestiones más físicas o sociales de la enfermedad. Y por otro lado, la parte subjetiva, que está relacionada con el ámbito emocional, con el desgaste psicológico, que está asociado con las rutinas cotidianas, muchas veces con pequeños factores como el no saber decir que no al adulto mayor, no tener la capacidad o no estar habilitado para un diálogo asertivo, para poder tener sus tiempos de ocio, también el cuidador, porque esto creo que es de los puntos más importantes. Y antes de pasar realmente a algunos datos, uno de los puntos más importantes es este. Finalmente, si el cuidador no está bien, no puede cuidar. Nosotros tuvimos durante muchos años, y permitan que les comparta, porque realmente fue una experiencia única, estuvimos durante muchos años trabajando, llevamos muchos años trabajando el adulto mayor, pero en algún momento nos dimos cuenta, con los grupos de apoyo a los cuidadores, nos dimos cuenta que el trasfondo de cada adulto mayor que estaba siendo cuidado, teníamos cuidadores en una situación límite, muchas veces, de la enfermedad en el sentido de la regulación emocional, ansiedad, estrés, depresión, situaciones que afectan psicológicamente al cuidador. Entonces, a partir de ahí, hemos trabajado muchísimo, muchísimo con los cuidadores, porque nos parece que es fundamental que ellos estén bien para que puedan cuidar bien. Hicimos una analogía en el libro, hicimos el grupo de investigación, una analogía en el libro Ser Cuidador que publicamos en 2019, que es precisamente, o que refleja precisamente aquello que queremos transmitir, que es, por ejemplo, cuando vamos en un avión y existe una despersonalización en la cabina, saltan las máscaras de oxígeno y la información que tenemos es que primero se la deben colocar los adultos. Solo después que estén los adultos con sus máscaras, entonces se colocan las máscaras a los niños y a los adultos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona, el cuidador, el adulto responsable por la supervisión no está en sus mejores condiciones, pues no va a poder, bajo ningún concepto, ayudar a las personas que necesitan de su cuidado. Entonces, creo que es una analogía interesante, importante, que transmite la necesidad que el cuidador tiene de cuidarse, de tener sus momentos de ocio, de tener su vida social, su vida profesional en algunas situaciones y poder también disfrutar de una vida. ¿Quién cuida al cuidador? Esta es probablemente la pregunta que nos hizo trabajar este ámbito. Un ámbito que nos pareció, como les comentaba, demasiadamente importante y que empezamos a investigar, ¿no? ¿Cuál es finalmente quién cuida al cuidador? Y desde esa perspectiva, ¿cuál es la sobrecarga
qué es lo que realmente está afectando el cuidador en los tiempos de hoy y sobre todo en nuestro continente, ¿no? Es importante también entender que algunas políticas públicas, algunas políticas de salud no son adaptativas a todos los países, ¿no? Entonces, siempre es importante cuando pensamos en una política pública, cuando pensamos en una agilización que está relacionada con los adultos mayores, tenemos que pensar en la sociedad y en la cultura donde vivimos, para que se adapte lo mejor posible, para que estas políticas públicas o sociales de la salud puedan ser lo más efectivas posibles y que mejoren realmente la calidad de vida de los cuidadores y de los adultos mayores. Iniciamos por México. La investigación duró más o menos o casi 2 años, desde que iniciamos la contingencia. Ya teníamos el proyecto todo preparado, pero pues, en algún momento dejamos de poder estar en sociedad, en conjunto, entonces tuvimos que iniciar un proceso diferenciado. En esta investigación lo hicimos a través de plataformas, como casi todos los investigadores durante estos 2 años, y nuestra primera incidencia fue en México, ¿no? Evaluamos México, quisimos tener una base de división geográfica para que pudiéramos identificar cada uno de los estados y no estar viendo cada uno de los estados individualmente. Entonces utilizamos las mesorregiones de México, donde tenemos noreste, noroeste, centro occidente, centro y sur sureste. Son las 5 regiones utilizadas por el gobierno mexicano. Aquí tenemos una pequeña tabla para podernos identificar cada uno de los estados que fueron evaluados en cada una de estas mesorregiones. En este momento trabajamos. Hoy les traigo algunos datos que vamos a poder compartir y algunas preguntas que esos datos nos proporcionan, es decir, viendo los números tenemos que decir ahora cómo vamos a hacer. Entonces traigo algunas preguntas, pero sobre todo nos faltan los análisis de la parte de la sobrecarga, de la regulación emocional, de la desesperanza, que es un factor muy importante en los cuidadores al día de hoy que tenemos que medir. Aquí como podemos ver, tuvimos 1.393 cuidadores que fueron evaluados entre estos estados. El promedio son 30, 50 personas o 30, 50 cuidadores por cada uno de los estados. Algunos estados tuvieron una mayor participación, como es el caso del Estado de México o la Ciudad de México. Tuvimos muchos más representantes, participantes más bien, pero tenemos efectivamente cuidadores de cada uno de los estados para que podamos hacer un análisis que sea fiel cuando decimos que el cuidador en México está o tiene alguna situación que mejorar. Mejorar en el sentido de las políticas públicas de salud, por supuesto. La América hispanohablante, pues aprovechamos todo el sistema que teníamos y todo el programa y el proyecto y decidimos extendernos hacia la América hispanohablante, los países que hablan español dentro del continente americano. Aquí logramos una evaluación de 1.105 cuidadores. Podemos presentar un poco inclusivamente los números de los participantes. Dividimos en 4 regiones también para que nos fuera más fácil el análisis y la publicación de los resultados. México desde un cuadrante norte del continente americano, luego algunos países todos los países de Sudamérica, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Ahí podemos ver el número de participantes de cada país. Y América Central, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice, y finalmente los países del Caribe hispanohablantes, que en este caso fueron Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Todos ellos analizados en esta estructura. Existe un análisis general, primero, de todos los países hispanohablantes, así como hicimos un análisis general de México y posteriormente cada una de las regiones para ir identificando dónde podrían estar algunos focos más o menos desafiantes para las políticas públicas. Datos demográficos.
como les comentaba, no hemos tenido todavía la oportunidad de hacer un análisis profundo. Ya tenemos algunos análisis, pero no completos, entonces preferí traerles apenas una visión de los datos demográficos personales de las personas que participaron, que con ellos ya abrimos una serie de preguntas, ¿no? Ya nos preguntamos muchas, ya tenemos muchas dudas sobre realmente qué es lo que está sucediendo en el cuidado. Bueno, sin más preámbulo, continuamos con una incidencia importante en cuestiones de sexo. Es la mujer, efectivamente, la cuidadora que más participación tiene en este ámbito. De toda la población, es decir, de los 3,000 y casi 4,000 cuidadores que evaluamos, 84% de los cuidadores eran mujeres. 15% de este grupo ya son cuidadores hombres. Por supuesto que aquí es importante referir que estamos hablando de cuidadores profesionales de la salud e informales, es decir, formales e informales. Entonces, en este ámbito, por supuesto, vamos a encontrar o encontramos en el sexo masculino médicos, nutriólogos, psicólogos, etc. Cuando hablamos del cuidado informal, el cuidado de la familia, indiscutiblemente este número aumenta con relación a las mujeres. Son las mujeres las cuidadoras principales de los adultos mayores. Posteriormente, el estado civil, y llamo la atención porque es algo importante, de los cuidadores, 43%, casi 44% de este grupo, es decir, casi 2,000 personas, son casadas. Y es importante, ya lo vamos a ver con el promedio de edad, que es lo que nos puede llamar la atención esta relación. Tenemos que 38% de las personas viven solas, es decir, son solteras, y tenemos un 14% de personas divorciadas. Realmente, aquí es importante pensar que el cuidado está al cargo de alguien en particular, ¿no? Creo que es un fenómeno que fuimos viviendo, desde los años 90, más bien desde los finales de los años 80, que son las familias monoparentales. Entonces, cada vez más dentro del proceso de cuidado, como podemos ver en la gráfica, la gran mayoría, o más bien la mayoría, en este caso 56.1% de los cuidadores están solos, es decir, cuidan solos, sin el apoyo y sin la red de apoyo de su propia familia. Entonces, aquí es un dato que también nos llamó mucho la atención. Otros dos datos, los últimos, que nos parece muy importante: la religión. Gran mayoría o mayoritariamente casi 70% de los cuidadores son católicos. Aquí tenemos una influencia muchas veces de la forma como podemos comunicar, interpretar algunas actividades o estrategias de afrontamiento. Sabemos que muchas estrategias de afrontamiento o muchas estrategias de cuidado están relacionadas con las creencias. Entonces, nos pareció importante indagar también cuál es, dentro del panorama americano, considerando los países hispanohablantes, cuál sería entonces la religión o la creencia religiosa con mayor incidencia, y encontramos que es la católica con casi 70%. Estado civil, estado de salud. Aquí es nuestra segunda preocupación. Está más adelante, lo vamos a ver en las preguntas que formulamos. Tenemos gran mayoría de los cuidadores, 62%, sin enfermedades. Reitero, estamos hablando de cuidadores formales e informales, porque sabemos que la informalidad, los cuidadores muchas veces ya son también personas adultas mayores. Entonces, esto genera, por supuesto, una visión diferente, pero nosotros como proyecto de investigación necesitábamos un análisis más genérico para saber realmente cómo encontramos a los cuidadores, para después entonces poder ir enfocando en aquel que es el cuidado que se tiene que priorizar a nivel de estrategias,
de cuidado y bueno, tal vez de políticas públicas también, ¿por qué no? Cuestiones prospectivas. ¿Qué sacamos de esto, de estos números, de estos pocos números que acabamos de ver? Porque realmente no vimos muchos números. Vimos 2 gráficas que nos presentaron 4 datos que los cuidadores llenaron al momento de responder al inquérito. Les quiero también decir que el promedio de edad de los cuidadores que encontramos en esta investigación es de 46 años. Entonces, esto nos trae diversas preguntas. En primer lugar, 38% de los cuidadores tienen algún problema de salud, como pudimos ver en el ámbito de la salud, y toman algún tipo de medicamento. Si es cierto que no es la mayoría, es un número importante. 40% de los cuidadores en este momento, con datos que tienen o que fueron recolectados desde hace 2 años, desde el 2020, tenemos cuidadores, 38% de los cuidadores con algún tipo de problema de salud y que toman algún tipo de medicamento. Algunas de estas enfermedades que encontramos en los 38% de los cuidadores también generan discapacidad. Entonces, aquí la pregunta es, y reiterando, regresando un poco al principio, es ¿quién cuida del cuidador? Seguimos un poco con el análisis. Más de 25% de los cuidadores toman medicina para la regulación emocional. Es decir, más de 25% de los cuidadores tienen trastorno de ansiedad, depresión o estrés. Entonces, ¿cómo cuidamos, no? ¿Cómo vamos a cuidar cuando nosotros mismos estamos con una problemática importante que necesita de cuidado, ¿no? Por eso siempre la pregunta, ¿quién cuida al cuidador? Yo les podría, y si me permiten, una breve nota de pie de página. Yo recuerdo en los grupos de apoyo, recuerdo a varias situaciones, y una de ellas que me llamó muchísimo la atención hace 7, 8 años, una cuidadora informal que cuida a su papá y que en algún momento entra en una situación de trastorno depresivo y entonces su hija, mayor de edad, pero todavía en la escuela, tiene que abandonar los estudios para cuidar a su abuelo, que era un adulto mayor que necesitaba de supervisión, y cuidar a su mamá que tenía un trastorno depresivo. Entonces, y por el mismo camino acaba por entrar esta joven que tiene a su cuidado 2 adultos cuando está en una fase pues, de desarrollo, ¿no? Desarrollo personal, desarrollo social, desarrollo profesional. Les comparto también, porque creo que son estas cosas que nos hacen tener una visión diferente del cuidado. Es que algunos cuidadores que inician su proceso de cuidado muy temprano, yo recuerdo a alguien que nos comentaba que a los 45, 46 años había iniciado su proceso de cuidador de sus papás, los 2 se habían enfermado y esta persona tuvo que cuidar, ¿no? Entonces a los 45, 43, 45 años. Acabó por parar su proceso de estudio en algún momento, estaba realizando creo que su doctorado, acabó por dejar su vida personal un poco hacia atrás, ¿no? Y dedicarse a lo que era el cuidado. La conocí hace algunos años, ya pasados más de 10 años de cuidado, y su pregunta era, ¿ahora qué hago? ¿No? Es decir, ya no tengo mis papás, solo sé cuidar, dejé de hacer una serie de actividades que son propias de la normalidad de la vida, tener una vida social, tener una vida familiar, etcétera, y ahora qué hago, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer de mi vida? Bueno, solo sé cuidar, era la frase que más nos repetía. Entonces, veamos. Tenemos a cuidadores que necesitan de cuidado, cuidando adultos mayores. Además, y creo que este es el dato más preocupante, más de 18% de estos cuidadores toman determinados tipos de medicamento que implican una, diría tal vez no una incapacidad, pero una imposibilidad para cuidar.
Hablamos de neurolépticos, hablamos de hipnóticos y anticompulsivos. Para aclarar, son medicamentos que son utilizados por personas que tienen algún tipo de psicopatología más avanzada, que una regulación, que una alteración de la regulación emocional, tal vez un trastorno de bipolaridad, un espectro esquizofrénico. Por supuesto que no son personas que estén institucionalizadas, porque cuidan, y sabemos que existen muchas personas con psicopatología que tienen una actividad normalizada, porque son los denominados pacientes funcionales, pero de que sea un paciente funcional que pueda cuidar un adulto mayor con su problemática, pues aquí sí es bastante preocupante. Promedio de edad, perdone, creo que cambié los números, no es 46, es 48.6 de los cuidadores internacionales y de los cuidadores en México 48.3. 48 años de edad, en general hablamos que tienen los cuidadores, tanto en México como en los países hispanohablantes en el continente americano. Entonces veamos, más del 60% de los cuidadores son casados, es decir, tienen responsabilidades además del cuidado. Todos tenemos, pero pues existe una familia, ¿no? Y están con una edad promedio de 48 años, entonces estos cuidadores informales necesitan tener un rendimiento, es decir, necesitan de trabajar. En el caso de los formales es su trabajo, pero en el caso de los informales necesitan de tener una fuente de rendimiento precisamente para no entrar en proceso de sobrecarga. También es importante decir que con 48 años de edad, si hacemos nuestras cuentas, fácilmente nos apercibimos que muchos de estos cuidadores, en primer lugar, tienen hijos que pueden estar en la adolescencia. 2, si no están en la adolescencia, son jóvenes que están entrando, por ejemplo, en la universidad. Están teniendo sus primeras experiencias profesionales, es decir, en cualquier una de las situaciones necesitan del apoyo de sus padres. Y, pues, por otro lado, todo lo que corresponde a la vida familiar y a la vida social de cada persona. Lo que queremos decir es que más del 60%, en primer lugar, que la gran mayoría de los cuidadores está en edad productiva, es decir, en edad económicamente productiva. Son personas que, debido a su edad, pueden producir profesionalmente. Y en estos casos, muchas veces no lo pueden hacer porque están en el cuidado. 2, necesitan de algún tipo de apoyo financiero para poder cuidar. También sabemos que muchas veces el dinero de las personas aposentadas, de los adultos mayores, es muy poco o es bastante irreal para la realidad social. Esto es otro, tal vez es un tabú o es algo que la gente no le gusta hablar porque realmente sabemos que no sé cómo llamarle, tal vez estos premios de jubilación, si le quieren llamar de alguna manera, este derecho a la jubilación es un valor bastante inferior a aquel que es mínimo y necesario para poder vivir con alguna dignidad y con alguna satisfacción. Creo que es uno de los grandes problemas públicos o de las políticas públicas que debemos trabajar a la brevedad. Y bueno, como les comentaba, todavía falta el análisis de cómo están en la depresión, cómo están en la ansiedad, cómo están en el estrés. Ya verificamos, por supuesto, y esto es en este sentido que a nosotros nos preocupa. Ya verificamos, vean, aquí que 25% de los cuidadores ya toman algún tipo de medicamento. Es decir, 25% de los cuidadores, hablaríamos de los 4,000 cuidadores, 1,000 cuidadores ya tienen diagnosticado una situación de trastorno emocional, de ansiedad, depresión o estrés. Y estamos diciendo que además en esta investigación evaluamos estas 3 componentes de la regulación emocional. Es decir, que existe una gran probabilidad que además de estas personas que ya tienen un diagnóstico, puedan existir otros cuidadores que estén en una fase límite, es decir, que estén en situaciones de sobrecarga y que si no son atendidas rápidamente, lo que va a suceder es que van a entrar también en una situación de trastorno
de la regulación emocional. Entonces, este es un factor importante, urge una evaluación generalizada, urgen medidas desde la salud mental para al menos minimizar el daño que podemos ir identificando en este ámbito. Pero claro, existen muchos otros factores que ya vamos a ver que son indispensables para que esto sea una realidad. Aspiraciones públicas, de políticas públicas, de situaciones que son importantes. Bueno, nos dimos cuenta el año pasado, más bien este año terminó, una convocatoria para medir exactamente aquello que estuvimos midiendo durante 2 años, ¿no? Para medir los cuidadores en algunos países, les puedo decir que fue básicamente Brasil, 2 países, no recuerdo, de idioma inglés, en el Caribe, Colombia, Argentina y otro país que ahora no recuerdo, hacían parte de una medición. Bueno, para tener una visión general del continente americano y de cómo estarían los cuidadores en este ámbito. Es una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo para indagar. Lamentablemente no había una estructura, entonces nosotros hicimos una propuesta, que pues, finalmente no fue posible, para medir las situaciones de la salud mental. Pero pues al parecer la idea pues, iba más allá que la salud mental o existían otras preocupaciones que bueno, finalmente no encajamos en ese proceso. Algo que también ya escuchamos el día de hoy desde Venezuela, que es, estamos en la década del envejecimiento saludable. 2021, 2030 es la época del envejecimiento saludable. Esto es una buena noticia, yo diría una excelente noticia, o la mejor noticia posible para los cuidadores, por supuesto. Si tenemos un envejecimiento saludable, vamos a tener adultos mayores en fase de envejecimiento saludable que no necesitan o mayoritariamente necesitan de poca supervisión de otro adulto. Ahora, sí también es importante pensar que existen directrices muy específicas, pero que esta década del envejecimiento no es para que en 2030 tengamos adultos mayores saludables en toda América. Eso no es, finalmente no es así, ¿no? No es así que funciona. Esto es un proceso que lleva muchísimos años, es un proceso de desarrollo de lo que se está agilizando, como pudimos escuchar hace rato, es los procesos para ir generando un envejecimiento saludable, pero este envejecimiento saludable lo vamos a tener dentro de 40, 50 años, no lo vamos a tener en lo inmediato. En lo inmediato es importante generar políticas públicas de salud que ayuden y que proporcionen dignidad a la vida de los adultos mayores y de los cuidadores, ¿vale? Por supuesto que es importante un proyecto a largo plazo, pero también pensamos que la Organización Mundial de la Salud debe estar atenta a los casos en la actualidad, hoy, y sobre todo a los casos de todos los países, ¿no? No tan direccionado al occidente, pero también direccionado a otros países. Entonces, el envejecimiento saludable, como pueden ver en la diapositiva, depende, por supuesto, de los determinantes sociales, ¿no? De la salud, factores económicos, políticos y sociales. No podemos, aunque queramos, y la doctora Verónica habló sobre ello, no podemos individualmente lograrlo. Este es un proceso multidisciplinario, es un proceso transversal, es un proceso que implica todas las instancias públicas y sociales para que pueda funcionar. Y también creo que es importante referir, y de ahí también haber comentado que nos debemos direccionar no solo al occidente, pero también a nuestro continente, ¿no? A la América, entender que no todos los países tienen el mismo nivel de ingresos, sino todos los países tienen la misma capacidad de respuesta o de responder a las necesidades de los adultos mayores y de los cuidadores de la misma forma. Entonces, es importante direccionar esfuerzos, direccionar estrategias y soluciones dependiendo de pues, la realidad socioeconómica, sociocultural de cada país, ¿no? Creo que debemos evitar
caer en el romanticismo. Lo hicimos con el envejecimiento, romantizamos el envejecimiento durante muchísimos años. Muchas ideas estaban asociadas a que envejecer era algo maravilloso, bellísimo, fenomenal. Lo es si lo podemos hacer de una forma saludable. Cuando así no es, por supuesto que trae sus problemas y sus desafíos, no solo para la persona, como para la familia, como para la sociedad. Entonces, es algo que va más allá. Y entonces que en esta década, que yo creo que va a ser una década sobre todo de psicoeducación, que tengamos la conciencia que en realidad no va a ser una época de envejecimiento saludable para todos los países del mundo. Será probablemente para algunos países del mundo, y permítanme también, en nota de pie de página, dejarles, por ejemplo, el ejemplo de Finlandia. Finlandia en los días actuales tiene un envejecimiento mayoritariamente saludable, pero el proceso, el trabajo para que el envejecimiento en Finlandia fuera saludable en el 2022 empezó hace 60 años. Es decir, ese es un proceso paulatino de educación, de psicoeducación. Hablamos hoy, y completamente de acuerdo, porque me parece que es algo muy importante, hablamos de todas estas cuestiones del viejismo. O sea, esto se combate en la educación, en la psicoeducación, no en la intervención. Entonces, creo que es importante realmente abrir ojos y empezar a trabajar en función de lo que es importante. Bueno, intervención social. Podríamos hablar de muchísimas cosas, podríamos tomar muchísimos ejemplos. Yo tengo muchísimos ejemplos, pero también respetando un poco los derechos de autor y el anonimato de las personas que así lo quieran, traje algunas cosas, como por ejemplo este congreso, ¿no? El Congreso Nacional de Envejecimiento y Salud es una forma de traer problemas y soluciones. Hoy vamos a escuchar varias ponencias. El día de mañana y el día 10 y el viernes vamos a escuchar ponencias que nos van a traer la realidad del envejecimiento en nuestra América. He tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas. Hoy, inclusivemente hoy, vamos a tener una intervención del doctor Robinson Cuadros que nos habla de cómo está el envejecimiento en Colombia. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es realmente lo que estamos viviendo? Entonces, yo creo que estos eventos nos pueden ayudar a abrir nuestra visión sobre el problema, adaptar el problema a nuestra realidad y empezar a proponer. Hablaban de políticas públicas, estoy completamente de acuerdo. No podemos esperar que hagan todo. Nosotros también tenemos nuestra cota de responsabilidad, demostrando, por supuesto, con evidencia científica, de que existen situaciones que deben ser rápidamente solucionadas. Digo, con evidencia científica, por supuesto que la experiencia de las personas es muy importante, pero luego la tenemos que transformar. Tenemos que ver cuál es el trasfondo científico de cada una de estas experiencias para poder, de forma justificada, entonces, empezar a trabajar estas cuestiones que están asociadas a las políticas públicas de la salud. Producir ciencia, perdónenme, poner la capa del libro que nuestro grupo de investigación escribió en el 2019, Ser Cuidador, es un libro, lo pongo porque es un libro que está completamente aterrizado, con estrategias reales para ayudar a los cuidadores, estrategias para el envejecimiento normal, para el envejecimiento patológico, para el duelo, cómo hacer, cómo. Son estrategias psicológicas que son transversales, por supuesto, a todas las áreas de la salud. ¿Cómo puedo, y es aplicable para cualquier área de la salud o del trabajo en salud, conjunto en la salud, cómo puedo yo comunicar asertivamente con un adulto mayor? Hablo primero de un adulto mayor en fase de envejecimiento normal, pero también en fase de envejecimiento patológico. No puedo hablar de la misma forma, no puedo utilizar las mismas palabras, no puedo utilizar el mismo tono, no puedo en algunas situaciones demostrar algún tipo de agresividad, que no es agresividad, que finalmente es mi forma de expresar, pero que cuando cuido a un adulto mayor tengo que adaptar a esa situación. Crear grupos de apoyo, difusión y trabajo. Me gustaría decirles que muchos de los ponentes
y de las personas que hoy van a encontrar en este congreso son parte de un grupo que se llama la Escuela del Cuidado, Escuela del Cuidado Internacional, que hablamos, comunicamos e intentamos cada vez más reunirnos, organizarnos y presentar ideas, presentar programas, presentar eventos y presentar todo aquello que sea realmente importante para un desarrollo, un mejor desarrollo del cuidador y del adulto mayor, para que se dignifique estas dos situaciones. Una de ellas, desarrollo de vida. Vamos todos, esperemos, vamos todos a ser adultos mayores, entonces respetar este ámbito y por otro lado, apoyar al cuidador, que es una persona que acaba por tener una seria responsabilidad. A veces nos encontramos con ciertas situaciones, como por ejemplo, no sé, la falta de algunos accesos que puedan mejorar la dinámica del adulto mayor a que pueda entrar y salir, por ejemplo, en instituciones públicas, a veces inclusivamente en hospitales que no tienen rampas para, o no están bien localizadas para que puedan entrar los adultos mayores en silla de ruedas. Por ejemplo, es importante pensar que cuando no hacemos esto, cuando no mejoramos, si tenemos la posibilidad de mejorar este ámbito, no lo hacemos. Eso única y exclusivamente quiere decir que cuando nosotros seamos adultos mayores vamos a tener exactamente la misma problemática, el mismo problema que el adulto mayor está teniendo en ese momento. Me pareció importante, y en nota de pie de página lo quiero dejar, me pareció importante, se habló del fenómeno de la esperanza de vida. Entre los años 30 y 40, en esa década, las personas fallecían de muerte natural, de envejecimiento a los 40 años de edad. Es decir, llegar a los 40 años de edad era envejecer, morir viejo. Hoy, en la actualidad, tenemos países, algunos países, como por ejemplo Portugal, ya van a los 82 años de edad, los Países Bajos van hasta los 84. Ya tenemos países con esperanza de vida hasta los 84 años de edad. Es decir, duplicamos la esperanza de vida. Ahora, mi pregunta es, ¿qué esperaban con este aumento de la esperanza de vida? Parece o pareciera que las personas esperaban vivir hasta los 80 años con el mismo físico, el mismo rostro de cuando tenían 30, porque realmente vivimos más, pero nos quejamos más del envejecimiento. Cuando aumentamos la esperanza de vida, la aumentamos desde la adultez hacia el envejecimiento. Y por eso tanto se habla en los días de hoy de la segunda mitad, porque realmente duplicamos nuestra esperanza de vida. Es como si tuviéramos una segunda mitad de la vida, pero esa segunda mitad es una mitad de envejecimiento. Entonces, tendremos de una forma o de otra que aprender a envejecer, sacar partido del envejecimiento y ser felices con el envejecimiento. Y pues, también, de alguna manera, hacer con que el cuidado sea cada vez más objetivo y pues, más cuidado al cuidador. Finalmente, quiero agradecer mucho a la Universidad de Guanajuato. Nos permite a nosotros como profesores, pero también como investigadores, nos permite investigar y de las investigaciones, como les comentaba, del libro que pudimos escribir en el 2019, transformar estos datos que encontramos en estrategias reales que puedan ayudar a la sociedad civil. Creemos, por supuesto, que la academia, ese es el principal papel de la academia, ¿no? Investigar, analizar y crear soluciones para la sociedad civil. Creo que en este aspecto debo agradecer a la Universidad de Guanajuato, por supuesto al CONACYT, que desde esta organización de investigadores mexicanos nos permite ir más allá en estos fenómenos, en estos ámbitos. Agradecer a la organización del Cuarto Congreso de Envejecimiento por la invitación, por estar aquí, independientemente de todas las situaciones que puedan estar asociadas. Es un honor muy grande. Y digo asociados porque pues, también soy parte de la organización, pero pues, los procesos pasan por un comité. Entonces, agradecer muchísimo la invitación y agradecer al grupo de la Escuela del Cuidado, porque es mucha gente que acaban por ayudarnos, ¿no?
no hubiera sido posible evaluar tantos cuidadores en México y fuera de México si no existiera el grupo del cuidado o el grupo de la Escuela del Cuidado nacional e internacional que nos permitieron a través de otros profesionales de la salud, a través de estudiantes, a través de profesores, a través de cuidadores y adultos mayores que hacen parte de esos grupos, llegar más allá, llegar más lejos, poder tener la capacidad de medir mucho más gente. Entonces, muchas gracias a todos. Les dejo aquí, nuestro enlace para la Escuela del Cuidado, es un grupo de Facebook donde intercambiamos ideas, también de YouTube, donde pueden encontrar videos de otros congresos que hemos realizado, y pues finalmente mi correo electrónico para cualquier situación que pueda apoyar o pueda, en fin, aclarar a cualquier uno de los participantes del día de hoy sobre el cuidado, sobre el envejecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Charles. De verdad que gracias a todos por seguir participando. Bueno, después de esta magistral conferencia, la idea es que tenemos el momento para las preguntas. Tenemos este tiempo para hacer las preguntas, así que quienes deseen, por favor, este es el momento para aprovechar eso, hacer las curiosidades, las inquietudes que podamos tener. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Podría, por favor, mencionar el libro completo, los autores y a dónde lo podemos adquirir? Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, estimada Rosa, por supuesto, con muchísimo gusto. El libro se llama Ser Cuidador, Estrategias del Cuidado de Adultos Mayores. Se puede encontrar en la editorial Manual Moderno, lo pueden comprar en línea, lo pueden encontrar en las librerías, y los autores es vuestro servidor, Charles da Silva, y la doctora Paula Figueredo, somos los autores del libro. Creo que también está la doctora Rebeca. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. No voy a desactivar el micrófono. Muy buenas tardes. Muchísimas felicidades, doctor, y a su equipo. Un tema definitivamente relevante. Y me gustaría que pudiera compartir, bueno, por ejemplo, en experiencia, cómo estamos en Guanajuato. Guanajuato con otros estados o regiones del país, como abordando en el tema de cuidadores y el papel que tiene la mujer. Es decir, digamos que se vuelve también una suma en las actividades no remuneradas. ¿Qué está pasando con el tema de las mujeres? Si pudiera platicar, y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rebeca. Efectivamente, andamos todavía en los análisis. Tuvimos una buena muestra, una buena participación por parte del estado de Guanajuato. Por supuesto, aquí trabajamos, siempre nos es un poquito más fácil contactar con las personas. La situación genérica de los datos sociodemográficos son similares, es más o menos lo que fuimos encontrando en todos los estados. Ahora, cuando iniciamos los primeros análisis, que es lo que tenemos en este momento, fuimos verificando que, por ejemplo, en el noreste y noroeste de México encontramos afectaciones más leves dentro de lo que es la ansiedad, la depresión y el estrés, la regulación emocional sobre todo. En Guanajuato encontramos un poco más, muchas mujeres, básicamente los cuidadores son mujeres, y tenemos aquí la situación o el factor socioeconómico, que es muy importante y que se tiene que realmente vislumbrar. Me parece también, y no puedo dejar de decirlo, yo creo que debemos ser siempre muy justos con todo lo que vemos y porque estamos en el campo. Creo que se están tomando muchísimas buenas iniciativas, desde el estado de Guanajuato al menos, que es el que mejor conozco y el que puedo realmente hablar. El DIF estatal ha realizado una serie de iniciativas muy importantes para el envejecimiento y para el cuidado. La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato también lo ha hecho. Entonces, creo que vamos en un buen camino porque nos dimos cuenta que el envejecimiento y el cuidado son factores que debemos intervenir lo más rápidamente posible. Cuanto a la respuesta, mi estimada doctora Rebeca, yo espero que a la brevedad podamos estar ya publicando estos datos. Creo que lo vamos a hacer conjuntamente con el DIF para que lleguen a todas las personas, para que las personas puedan conocer cuál es la realidad de nuestro estado,
pero sobre todo que podamos ir pensando de forma multidisciplinaria. Espero que también nos pueda acompañar en ese sentido, doctora Rebeca, en un futuro pensar qué podemos hacer. Es otro factor fundamental, y para los que no conocen a la doctora Rebeca, es del ámbito de la nutrición, es un factor fundamental en el adulto mayor, es un factor fundamental en el cuidado. El ejercicio físico, la alimentación y el ámbito cognitivo son aspectos que debemos imperiosamente tratar lo más rápidamente posible. Espero haber respondido. Muchísimas gracias, doctora Rebeca. Tenemos el doctor... Gracias. Tenemos el doctor Gerardo, por favor. Bueno. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Muy buenas tardes, Charles. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Felicidades por tu ponencia. Tuve el honor de ir a la tuya cuando viniste acá a Nuevo León, a la Asociación de Alzheimer. Y ahorita que mencionabas la situación de los fármacos, cómo hay mucho fármaco en el cuidador, me llama la atención si tendrás algún dato de cuántos de esos cuidadores, además de usar el neurofármaco, acuden a psicoterapia. Porque me pasa mucho como médico general que a veces me llegan y me dicen, estoy cuidando a mi papá, estoy cuidando a mi mamá, estoy cuidando a un tío. Y es precisamente personas del área laboral entre los 40 y los 50 años, y generalmente me he percatado que muchos no saben de los grupos de apoyo. No sé si aquí no haya grupos de apoyo. Sabemos que hay de la Asociación de Alzheimer, de Parkinson, pero un cuidador que está externo de estas enfermedades, pues yo creo que ahí hace falta, y sobre todo ver pues cuántos de esos cuidadores, cuántos acuden a psicoterapia individual. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado doctor Miguel. A mí Gerardo no reconocí, ahora sí. Nuestro estimado Miguel es una de las personas que hace parte de nuestro grupo de la Escuela del Cuidado y que también nos ha apoyado mucho y va a ser parte también de este grupo de análisis de la investigación desde Nuevo León, Monterrey, para hablar sobre estos temas. Efectivamente, es uno de los grandes problemas y claro, el doctor Miguel también lo sabe muy bien. Las personas no acuden a la psicoterapia. La realidad es que pues, vivimos en una sociedad, a mí me gusta decir que es mágica, digo en el sentido de que pues, el medicamento es lo más rápido, es lo más fácil. Entonces, es más fácil tomar un antidepresivo que ir a psicoterapia. Efectivamente, si lo pensamos, claro que lo es. No podemos dejar de ser transparentes. Es más fácil y es más barato comprar un antidepresivo y tomarlo que ir a una consulta, el tiempo que se pierde a llegar, que se está con el psicólogo, que se regresa a casa, etcétera, etcétera. Ahora, también hay una distinción muy importante. Es que el fármaco retira el síntoma, la psicoterapia retira el problema. Nos deja ser felices en el sentido de ya no llevar esa carga, ¿no? Finalmente somos mochileros todos porque llevamos una mochila con una carga tremenda emocional y estas van quedando y las vamos pudiendo dejar, ¿no? Entonces, creo que la psicoterapia es importante. Ojalá, mi estimado doctor Miguel, tengamos la oportunidad de sentarnos a hablar y trabajar con el grupo de la Escuela del Cuidado que tenemos en Nuevo León para empezar a pensar, porque finalmente este es el propósito de los grupos, de estos congresos, es generar estos grupos y poder ir más allá de la teoría. Está muy bonita la teoría, es importante la teoría, es importante transmitir, pero pues llegamos a un momento que tenemos que actuar. Tenemos que empezar a transmitir lo que aprendimos, lo que vimos, lo que observamos sistemáticamente, por supuesto, desde el ámbito científico y pedir ayuda, porque es parte, ¿no? Pedir ayuda es esa gran parte, la parte importante, y nosotros como profesionales también lo tenemos que hacer. Muchísimas gracias, mi estimado Miguel. Nos vemos a la brevedad ahí en los grupos y hablar sobre este tema, que por supuesto, más semana, menos semanas, ya tendremos algunos datos bastante más concretos. Muchísimas gracias. Rosa María, yo creo que vamos llegando al final. Me imagino que todavía tenga tiempo para responder a Rosa. Nada más una pregunta, doctor. ¿Qué apoyo legal tiene el cuidador primario cuando ya llega a un límite de desgaste físico y no tiene redes de apoyo ni de la propia familia? ¿Qué apoyo legal tiene ese cuidador primario, doctor? Mire, mi estimada Rosa, yo no soy la persona idónea para responder. Conozco los derechos y deberes, pero no sería la persona óptima.
realmente es un conocimiento desde el derecho, desde las leyes, pero lamentablemente muy pocas, ¿no? Es decir, es precisamente cuando hablamos de políticas de salud, mi estimada Rosa, es esto que hablamos. Es decir, tenemos que empezar a proponer nosotros, profesionales, nosotros que estamos, que investigamos, que hacemos este trabajo de campo, tenemos que empezar a proponer, sacar del papel la información y pasarla a nuestros políticos, ¿no? No ha sido fácil, nosotros vamos paso a paso, como yo comentaba hace un rato, desde el estado de Guanajuato hemos hecho muchísimas cosas por el envejecimiento, pero esto fue, por supuesto, paso a paso. Lamentablemente no se hace todo en un día, Roma no se hizo en un día, nosotros tampoco vamos a lograr tener las mejores políticas públicas de un día al otro, pero sí vamos, sí es importante que podamos ir poco a poco ayudando, aportando, ¿no? Y este aporte también es parte de esta comunicación. Lamento mucho, no tengo la respuesta, estimada Rosa, sé que son muy pocas, sé que hay muy pocos apoyos y en este sentido debemos trabajar. Muchas gracias, doctor. Nada, muchísimas gracias a usted. No sé si me informa si todavía tengo tiempo para responder a Arturo. Sí, podemos responder. Muchísimas gracias. Arturo, por favor. Hola. Lo dejamos de escuchar, Arturo. Bueno, ¿ya me escuchan? Ahora ¿verdad? sí, ahora sí. Un gusto, doctor, estar aquí en este congreso. Es maravilloso y es reconfortable escuchar a un profesional hablar a favor y del tema de cuidados. Usted, como sabe, somos el coordinador de la comunidad de cuidadores y ha sido un placer escucharlo y ver cómo visibiliza esta problemática que tenemos los cuidadores primarios en cuanto al tema de cuidados y cómo lo ha llevado usted. Mis felicitaciones. Para eso quería tomar la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Arturo. Aprovecho para decirles que Arturo es una de las personas que más ha dinamizado todo el proceso del cuidador en Ciudad de México, en el Estado de México. Es una persona muy dinámica, tiene muchísimas actividades. Ojalá tengan oportunidad de seguir algunas de las actividades que mi estimado Arturo nos propone. Si llegan a la Escuela del Cuidado, van a poder ver una serie de actividades. Yo sé que no tengo más tiempo, pero tengo mi estimada Edith Gutiérrez, que es abogada y que creo que nos puede apoyar rápidamente en este tema sobre las ayudas. Charles, un par de preguntas se pueden responder todavía. Gracias, doctor. Igualmente, mucho gusto en saludarle. Quise participar en el sentido de la pregunta anterior. Tal como usted nos lo ha comentado, finalmente el cuidador, pues son en un número muy importante informales, esto es la familia, son cuidadores de tiempo completo, unas cargas tanto físicas como psicológicas muy pesadas, y podría atreverme a decir que dentro de los beneficios en cuanto al derecho laboral, no hay nada a favor, puesto que es familia y todavía la mayoría de los códigos familiares lo marcan como un compromiso moral, un compromiso familiar, y entonces no hay algo que ni en lo económico, inclusive ni en la misma protección jurídica para tomar decisiones, porque hay errores en muchas ocasiones en el cuidado. Entonces sí es un área que está totalmente descubierta y que sí es muy importante en un momento dado que se aborde. En el sentido de los cuidadores formales, bueno, pues ellos cubren un horario, digamos que tienen un poquito de respaldo jurídico en cuanto a que pues mínimo es una jornada de trabajo y tiene unas indicaciones precisas para la atención del adulto mayor. Pero de todas formas no hay algo que le cubra un accidente de trabajo, todo lo que sabemos que también se suscita. Lo vemos mucho, la teoría, pues, de nuestras leyes, códigos, etcétera, es muy bonito, pero creo que en ese tema
la realidad nos sigue rebasando, doctor. Sería lo único que podría yo apoyar o fomentar realmente en este sentido. Muchas gracias, mi estimada Edith. Les comento que nuestra estimada Edith estuvo en la primera edición de este congreso precisamente hablando del ámbito legal del cuidado y del adulto mayor. Es un problema, yo no quise tocar la temática, no soy especialista, qué bueno que nuestra estimada Edith hoy pudo estar aquí, en su momento en representación del INAPAM en Michoacán, con un estado que también hemos trabajado mucho, felizmente nos ha proporcionado esa posibilidad. Y es un tema cada vez más importante. Lo hemos intentado desde varias perspectivas, fomentar, hablar sobre él, pero pues, como nos decía nuestra estimada Edith, no existe una base siquiera para poder empezar. La verdad, empezar sería sentarnos, tener ideas y presentar y pues hacer mucha fuerza para que las cosas realmente puedan suceder. Muchísimas gracias, mi estimada Edith, por la intervención y por ayudarme en esta respuesta. Gracias, doctor. Muchas gracias. No sé si habría alguna pregunta más. Yo realmente no tuve oportunidad de ver en el chat. Había otra de las participantes que era Marta, pero ya no veo como finalizada, posiblemente salió o desistió. Creo que José ya tiene sus cuestiones solucionadas. Doy la palabra al doctor Dani. Bueno, con esto cerramos esta primera conferencia. Gracias de verdad, doctor Charles, por, reitero, tan magistral. Yo creo que los comentarios han sido, de verdad, confirman un poco lo que hemos vivido en este tiempo. Estamos teniendo dificultad de conexión con el siguiente panelista. Entonces, bueno, vamos entonces a tener 15 minutos de receso, vamos a colocar ahí, tenemos unos videos, y en 15 minutos entonces damos la información. Sí, entonces, bueno, estamos pendientes para entonces poder continuar con este proceso.